qué importante el último planteamiento de María Luisa Estrada, esta reportera que dice es originaria de Jalisco, María Luisa Estrada, pero que trabaja para muchísimos medios de comunicación. Le hace una serie de planteamientos al presidente López Obrador, desde lo que pasó en Chiapas y Tabasco con el deslave y las inundaciones, asegurando que hay zonas que no están siendo consideradas en los apoyos, hasta el conflicto en Chenaló, hasta los asesinatos de periodistas, dice, nos están asesinando a los periodistas, pero termina con algo muy importante y muy interesante, con un llamado a la acción, con una solicitud de ayuda al presidente López Obrador. Dice María Luisa Estrada que el gobierno de Enrique Alfaro en Jalisco es una dictadura y que aquel que levanta la voz en su contra pues está enfrentando una sentencia, definitivamente, que ella no ha podido regresar a su estado debido a la persecución que se enfrenta en Jalisco con un gobernador fascista como lo es Enrique Alfaro. Así lo dice María Luisa Estrada, que es una dictadura ahí. El presidente responde sobre los apoyos, dice que están haciendo una serie de censos para Chiapas y para Tabasco, pero en el caso muy específico de Jalisco, comenta que no pueden intervenir porque es un estado libre y soberano, que de todas formas hay situaciones, hay leyes para poder castigar a los funcionarios públicos que actúan mal y que eso corresponde al pueblo. Aquí la verdad es que, en efecto, pues si la gente de Jalisco está sufriendo, es más que necesario el actuar de un gobierno federal. Y se lo digo no como un reproche, porque esta conferencia de prensa estuvo plagada de reproches, de recriminaciones al presidente López Obrador por no utilizar el cubrebocas y etcétera, por parte, por ejemplo, de Sara Pablo o de Carlos Calzada, que también le reprocha, le recrimina lo que dice la OMS sobre la seriedad y sobre los líderes mexicanos que deberían enfrentar a la pandemia con seriedad, cosa que, pues bueno, esto es en mi opinión, sin defender a López Obrador, sin defender a su gobierno, no estoy interesado en eso, estoy interesado en defender la verdad, pues es un poco ridículo, ya que en efecto se han establecido una serie de mecanismos desde el principio de la pandemia, desde antes de que llegara a México, hay una conferencia diaria en la que se informa sobre esto, no han faltado las camas, no han faltado las unidades de terapia intensiva, no han faltado los respiradores, no han faltado los médicos. Hay muertos, sí, pero también hay bodas organizadas por la gente en las más altas esferas del poder, como la sobrina de Claudio X González, ¿verdad? Bueno, el punto aquí, señoras y señores, es que yo no le voy a recriminar algo al presidente López Obrador, más que incluso la seguridad de su gobierno, la estadía de la democracia en México, la búsqueda de que esta lucha por el progreso, esta lucha, señoras y señores, por una acción civilizatoria, que es de lo que hablaba, por ejemplo, ayer Pepe Mujica en su intervención, continúe. Continúe porque, mire, si por un lado tenemos a los conservadores hipócritas como Enrique Alfaro, que se contradicen constantemente en sus actos y etcétera, tenemos a los conservadores violentos pero auténticos como Gilberto Lozano. Y eso lo plantea el mismo presidente López Obrador hace unos momentos en su conferencia mañanera. Ya le atribuye esas amenazas a Gilberto Lozano. Aquí le mostramos un audio en el que Gilberto Lozano amenaza con hacerle algo al presidente, de acuerdo a este fideicomiso que tiene de un grupo de élite, él dice, ¿no? No sé si lo podamos rescatar, creo que es de ayer el audio, doña Ceci, don David, a ver si podemos rescatar el audio de Gilberto Lozano para que la gente que no lo ha escuchado, escuche al líder de Frena, una vez más en una amenaza terrible y ahora directa en contra del presidente López Obrador. Todo comienza con una pregunta precisamente, no una pregunta, la recriminación de Sara Pablo de Radio Fórmula. Le recrimina al presidente López Obrador duramente que no utiliza el cubrebocas, a pesar de cómo están las cosas, y que el gobierno de la Ciudad de México pues se trae una campaña, le dice, mira, a ver, el gobierno de la Ciudad de México sí trae una campaña muy fuerte, señoras y señores, para que la gente utilice el cubrebocas. Una campaña muy, muy fuerte, y usted, señor presidente, se niega a utilizar el cubrebocas. ¿Por qué no? Así se lo recrimina duramente.
Aquí creo que hace falta una explicación más a fondo, y una explicación que ya había dado el presidente López Obrador y que por alguna extraña razón no la está dando a conocer más, ¿no? Ya no la da, ya no da esa explicación. Hace algún tiempo el presidente decía que ver a un líder mundial con cubrebocas era un llamado al pánico. Y yo estoy de acuerdo con eso. El presidente López Obrador no se niega al uso per se del cubrebocas. En otras ocasiones ha dicho que lo utiliza cuando se necesite, cuando está en una reunión en algún lugar cerrado con alguna persona en la que va a estar cercana a esa persona, o cuando viaja en avión. El requerimiento es que la gente se ponga el cubrebocas y él se pone el cubrebocas así de fácil y así de sencillo. Esto ha ocurrido, esto lo ha dado a conocer el mismo presidente López Obrador desde siempre, ¿no? Y ha dicho que pues él no utiliza el cubrebocas porque si él sale a la conferencia de prensa mañanera con su cubrebocas puesto, pues generaría mucha incertidumbre, pánico entre la población, además de que sales enmascarado. Yo aquí, por ejemplo, en mi casa, desde donde estoy transmitiendo aquí en Chicago, Illinois, pues no tengo la necesidad de utilizar el cubrebocas y sería ridículo de mi parte, como un Enrique Alfaro, salir a una conferencia o salir ahorita con usted en la primera edición de Sin Censura con el cubrebocas puesto. Me lo pongo a veces durante la transmisión para mostrarle cómo se utiliza, porque hay mucha gente que se lo pone debajo de la nariz, en la garganta, y esa es la realidad. Creo que eso es lo que debería estar explicando el presidente, con mucho respeto, ¿no? El presidente debería estar diciendo, bueno, a ver, si no me lo pongo en público, en una conferencia de prensa, es para no generar el pánico. Punto número uno. A pesar de que la OMS, la Organización Mundial de la Salud, diga que es poner el ejemplo, esto podría ser malo en cuanto a cuestiones políticas, de liderazgo, en cuanto a la gente. Genera pánico en la gente, pues ves ahí a tu líder, ya incluso con el cubrebocas enmascarado, pues es una situación que es preocupante, ¿no? Bueno, y no tiene ningún sentido que se haga en una conferencia, si hay la sana distancia y etcétera. El presidente lo que sí explica es que los que quieran usar el cubrebocas lo pueden hacer, que él no lo está impidiendo, que lo que él quiere es que todos actúen de forma responsable. De hecho, la misma Sara Pablo le dice, oiga, a mí me queda claro que algo usted está haciendo muy bien porque a pesar de la pandemia, a pesar de los pesares, usted no se ha contagiado de coronavirus. Y López Obrador le dice, sí, bueno, pues que yo mantengo mi sana distancia con la gente, sigo las recomendaciones de los expertos, eso es lo que está pasando. Y comienza a hablar de cómo es que en los medios de comunicación continúan utilizando estas ideas del conservadurismo de sus adversarios para golpearlo. El uso del cubrebocas, etcétera, etcétera. Y es cuando llega el punto del Universal. El presidente dice que el Universal actúa con una vileza característica del AMPA del periodismo. Pues hasta hace poco dieron a conocer que se espiaba a Gilberto Lozano y que luego todo fue montado para que ese líder de Frena dijera que si a él se le hace un rasguño, tiene un fideicomiso con el que acabarían con el presidente y con su familia, que ya sabe dónde vive. Vamos a escuchar estas declaraciones muy malvadas, muy perversas, muy terribles del líder de Frena, Gilberto Lozano. Adelante, Cecilia. Y cobarde además, muy cobarde. Yo no tengo miedo, porque tengo comprado un fideicomiso para acabar con todos los que tenga que acabar si llega algún rasguño a mí o a mi familia. Bien pagado para que esté, ya están las casas detectadas de todo lo que rodea al señor López para tener un grupo de élite que resuelva el problema si este tipo se atreve a más que un rasguño. Bueno, pues esta... Imagínese usted, analizándolo bien, ayer Vicente Serrano y este servidor, desde hace algunos días lo hemos estado analizando con usted, público consentidor de Sin Censura, y se lo hemos planteado una y otra vez, ¿no? Le hemos dicho, oiga, pues esto está durísimo. No es la primera vez que hace este tipo de amenazas Gilberto Lozano. Hace ya varios meses fue a una base militar en Nuevo León, hizo un llamado a los militares que ahí se congregaban a levantarse en armas en contra del presidente López Obrador, a un golpe de Estado. Imagínese usted, en contra del presidente López Obrador. Y está grabado, ¿eh? No lo estamos acusando de algo que no sea. Es el caso Neymar. Perdón que utilice una situación futbolística, pero se acordará usted que en el Mundial pasado nos daba mucha risa al señor Don David y a este servidor que Neymar se tirara constantemente a sabiendas de que está siendo grabado, que la gente pues sabe que está fingiendo. Bueno, lo mismo pasa con Gilberto Lozano. Está grabado buscando un golpe de Estado en una base militar de Nuevo León.
Está grabado diciendo que tiene a personas desahuciadas dispuestas a hacerse estallar en el Congreso mexicano. Está grabado amenazando a nuestro corresponsal Hans Salazar. En ese momento no era nuestro corresponsal, pero ahora es nuestro corresponsal Hans Salazar. Está grabado amenazando directamente con linchar a funcionarios públicos de la Comisión Federal de Electricidad. Y ahora está grabado con una amenaza directa al presidente de los Estados Unidos mexicanos. Perdón, de verdad, es que creo que aquí la crítica no debería ser ni al Universal, ya ni siquiera a Gilberto Lozano, lo hago con mucho respeto. Aquí la crítica es para el presidente López Obrador y la crítica es para la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero. ¿Qué chingados está pasando? Si esta amenaza se hiciera aquí en los Estados Unidos, yo creo que en minutos, no en horas, en minutos el servicio secreto estaría tocando a la puerta de Gilberto Lozano. Mínimo. En minutos, señoras y señores, aquí en los Estados Unidos. Por menos de eso, se han detenido a gente aquí en los Estados Unidos. Por menos de ese tipo de amenazas, por bromas, se ha detenido gente, por bromas que se hacen sobre la seguridad de los presidentes aquí en los Estados Unidos, se ha detenido gente aquí en los Estados Unidos. Esto no puede ser. Esto de abrazos no balazos no puede ser. Ya, no estoy pidiendo yo balazos, estoy pidiendo justicia, estoy pidiendo seguridad y me imagino que usted también. El presidente López Obrador asegura que ni siquiera es Lozano, sino quienes arman las acciones perversas como el Universal. Dice, bueno, esto lo planteó el Universal la semana pasada, usted lo recordará, lo transmitimos aquí en Sin Censura y cortamos ese clip el viernes pasado para que usted lo pudiera tener a pesar de que estábamos en las celebraciones del Thanksgiving. Ahí tenemos al reportero del Universal hablando del supuesto espionaje en contra de Lozano y en contra de Frena, y el presidente dice que eso es una gran mentira, que estaban utilizando recortes de periódicos para supuestamente sustentar esta historia en el Universal, ¿no? Bueno, el presidente López Obrador dice que el asunto ni siquiera es Lozano, sino los que arman las acciones perversas como el Universal. Dice que a Lozano ni lo conoce, a Gilberto Lozano ni lo conoce, ni le desea que le vaya mal, que sabe de él por lo que le dicen, que tampoco ve como algo extraordinario su comportamiento, pues él encarna con autenticidad lo que es ser un conservador y que al menos no es hipócrita como los otros, ¿no? Así de sencillo. Y mire, a mí esto me da mucho coraje. Me da mucho coraje porque yo le estoy hablando de lo que pasaría aquí en Estados Unidos. Pero ya no lo decía ayer Gerardo Fernández Noroña. En tiempos de Felipe Calderón, Gilberto Lozano habría sido detenido de inmediato. Ni se diga con Enrique Peña Nieto. Y yo no estoy haciendo un llamado a la persecución de Gilberto Lozano. Entiéndame con esto y quiero que también Gilberto Lozano pueda entender esto. Él asegura tener un fideicomiso, que con un fideicomiso pagado, un fideicomiso, tiene un grupo de élite dispuesto a hacerle daño al presidente y a su familia. Esta es una amenaza de seguridad nacional. ¿Sí se entiende la realidad? ¿Sí se entiende lo que está haciendo Gilberto Lozano? ¿Sí se entiende que está amenazando al presidente de México? Sé quién es el presidente, ¿eh? Si esta amenaza fuera contra Peña Nieto, contra Felipe Calderón, yo también haría el mismo llamado a que ocurriera algo, porque es un asunto de seguridad nacional. Que se entienda eso. Pero nuestras autoridades no están actuando. El presidente continúa con su idea de abrazos no balazos. Es decir, yo no tengo nada en contra de Lozano. Bueno, pues no, pero él sí. Y asegura tener un grupo de élite para hacerle daño a usted y a su familia. Señor presidente López Obrador, ¿qué está pasando? Señora secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero, ¿qué van a hacer? Imagínese usted. Ahora, el Universal muy preocupado de que pudieran estar espiando a Frena. Oiga, si le soy perfectamente honesto, si Frena tiene estas ideas de golpes de Estado, de hacerse estallar en el Congreso mexicano, de hacerle daño al presidente y a su familia, puta, que lo superinvestiguen. O sea, no chinguen, es que esto es ridículo. ¿Le preocupa al Universal que investiguen, que espíen al grupo Frena que está buscando un golpe de Estado en México?
Dios mío, es que esto es ridículo y lo peor de todo es que así no se le da el tratamiento en los medios de comunicación tradicionales. Pero ¿sabe qué? Eso es lo de menos, porque esos medios de comunicación tradicionales van para afuera. Van para afuera, señoras y señores, hoy el presidente López Obrador puso esa encuesta que hicieron en su gobierno desde precisamente la Secretaría de Gobernación para pues dar a conocer una serie de datos importantísimos, interesantísimos y devastadores para la oposición. Se le íbamos a poner, pero se nos está acabando el tiempo. Déjeme se la cuento grosso modo. Déjeme se la cuento con los datos más importantes. Luego de que el presidente se burlara de la oposición al decir que 71% de mexicanos lo apoya, diciendo, ya ven que yo siempre tengo otros datos, el presidente dijo, bueno, voy a sustentar con datos. Hicimos una encuesta telefónica desde la Secretaría de Gobernación, hicimos varias preguntas. Punto número 1, preguntamos cómo se informa la gente, cómo ve noticias la gente. Da a conocer que el 56% de las personas todavía ven noticias en televisión, pero que antes era como el 90%, y que esto es verdaderamente doloroso para ellos. Ha bajado muchísimo el número de personas que todavía se entera de las noticias en televisión. Dice que el verdadero fenómeno es que el 30.5% de las personas en México ven noticias en internet y de ahí ya no lo sacan, porque con los periódicos solamente el 3.3% y 6% con la radio, imagínese usted. También comentó que el pueblo opina que el principal problema es la corrupción, luego la inseguridad y finalmente la falta de empleo. Sobre qué tanto le creen al INE, la gente respondió que en un 32.7% poco. 32.7% de los mexicanos poco le creen al INE y un 21.2% nada, lo que vendría siendo más del 50% que desconfía del Instituto Nacional Electoral. Finalmente dio a conocer que el 71.1% de los mexicanos quiere que continúe en su gobierno, el 23% quiere que renuncie, al 2% le vale madres y el 3.9% simplemente no contestó, se abstuvo a responder esa pregunta. ¿Por qué le cuento también la parte de los medios de comunicación? Porque a pesar de que esto no esté siendo informado en los medios de comunicación, las amenazas de Gilberto Lozano, sino todo lo contrario, que lo pongan en un pedestal, que le digan, señor, ¿qué opina de lo que le están haciendo desde el gobierno y etcétera? Esos medios de comunicación van para afuera, fíjese, 56%, cuando antes era más del 90% de la gente que se enteraba por televisión. Se los arrancamos las redes sociales y se los seguiremos arrancando porque aquí está la verdad con justicia. Aquí está el espíritu crítico y aquí la voz que cuenta no es la de Antonio Ruiz, no es la de Vicente Serrano, no es la de Meme Yamel, no es la de Rafa Herrera, no es la de Zenén Ceferino, la voz que cuenta es la suya y eso me da mucho gusto decirlo. Usted que nos ve y que nos escucha desde donde esté. Esa es la voz más importante, señoras y señores. Ahora bien, lo importante de todo esto es que podemos pensar que próximamente este tipo de situaciones ya no ocurrirán. Nosotros somos los que lo estamos fiscalizando todo. Nosotros somos los que le dijimos al Instituto Nacional Electoral, oigan, no queremos registro para México Libre. Cuando ustedes vayan y decidan, señores consejeros electorales, si ese partido si esa organización se va a convertir en partido político, nosotros los ciudadanos somos los que no lo queremos. Nosotros le decimos a usted, Instituto Nacional Electoral, que hay irregularidades en cómo obtuvieron las firmas, el registro, sus registros, y no lo queremos. Y por eso es que teníamos a un Lorenzo Córdoba y a un Ciro Murayama manifestándose en contra del registro de México Libre. Por eso es que en el Tribunal Electoral también le dieron carpetazo y le dijeron, no, ni madres, no va a México Libre, así de sencillo. Usted, señoras y señores, usted público de Sin Censura, usted mexicano o mexicana, fue el que le dijo a la Suprema Corte de Justicia que quería una consulta para enjuiciar a los expresidentes y los estuvo fiscalizando hasta el último momento. Por eso es que usted es el que debe exigir cuentas claras a este gobierno. Lo digo con mucho respeto. Es un gobierno, señoras y señores, que no estoy defendiendo, ni a él ni a su presidente, el presidente López Obrador, pero que sí encarna una búsqueda de progreso para México, de justicia social, de esa fuerza civilizadora de la que habla Pepe Mujica, ese intento civilizador para el mundo
que nada tiene que ver con el neoliberalismo. Este gobierno sí encarna la democracia, a la decisión del pueblo, a su voto. Y este gobierno está ya, yo lo veo de esa forma, en peligro de enfrentar consecuencias violentas. No lo puedo decir de otra forma. Si tenemos a un líder de nombre Gilberto Lozano asegurando que tiene personas desahuciadas dispuestas a hacerse estallar en el Congreso, que lo vemos haciendo amenazas de linchamientos en vivo, que lo vemos buscando golpes de Estado en bases militares, que le dice a la gente, a sus seguidores, que tiene un grupo de élite dispuesto a hacerle daño al presidente de la República y a su familia, pues definitivamente que hay una amenaza clara a la seguridad de México, a nuestra seguridad nacional. Y usted que nos ve y que nos escucha, es el que no Antonio Ruiz, insisto con eso, usted es el que le tiene que exigir al gobierno de México, al presidente López Obrador y a la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, que no lo permita, porque así está usted defendiendo su voto, está usted defendiendo por lo que usted votó, está usted defendiendo la democracia, está usted defendiendo la seguridad de México. Muchas veces se habla de cómo es que la gente no se puede levantar, la gente no puede exigir cosas, la gente no puede tener una fuerza enfrente de un gobierno que tiene ejército, que tiene tanques, que tiene helicópteros, o de fuerzas criminales que tienen las mejores armas, que son desalmados. Pero ¿sabe qué? Esa es una gran falacia. Cuando somos muchos, somos, más fuertes. Somos muchísimos más que ellos. Esa es la intención definitiva de todas las revoluciones. La gran consigna chilena. El pueblo unido jamás será vencido. Sé que suena mucho a cliché, pero esa es la realidad. El pueblo unido jamás será vencido. Por eso es que nosotros juntos podemos seguir fiscalizando y exigiendo cuentas claras. El presidente López Obrador, ya lo hemos visto, no va a hacer algo en contra de Gilberto Lozano, muchísimo menos Olga Sánchez Cordero, ni en contra de este movimiento que busca la violencia en México. Usted exija que así sea, fiscalícelo. El presidente asegura que él escucha la voz del pueblo. Usted es el pueblo. Exijamos seguridad nacional. Exijamos seguridad para nuestro presidente y su familia. Exijamos seguridad para esta democracia. Ya lo vio usted. Se lo mostrábamos ayer aquí con don David, con doña Ceci, con Enrique Legorreta. Es más, si lo tienen, échenme la mano ayer la cachetada que le dan a un miembro de la pues ayudantía del presidente López Obrador. Hay que voltear el video donde no se lo olvide. Por favor, pongamos ese video porque fue mencionado hoy en la conferencia de prensa mañanera. Hoy, señoras y señores, se evidencia la vulnerabilidad que tiene el presidente López Obrador. El presidente López Obrador es un ser humano de carne y hueso, vulnerable como usted y como yo. Mire lo que pasó en Rosarito, Baja California. Adelante, doña Ceci. Dale, ladito, por favor. No, es que no. Cuidado con el carro, cuidado con el carro. Tranquila, déjale de que se para acá. Cuidado con el carro. Que no la agarres. Tranquila. Tenemos quimioterapias. Tenemos quimioterapias. Frénate. Por favor. No, te va a pisar. Cuidado con los pies. Cuidado, Quítense de ahí. Ya no tenemos para el lunes. Acá. ¿Cuál es la solución? Si esta señora se pudo acercar así a un miembro de la ayudantía del presidente López Obrador, que es su equipo de seguridad, ya no es el Estado Mayor Presidencial. Si esta señora se pudo acercar a él, presidente, tan fácilmente a su coche en el que va, tanta facilidad tuvo de hacer esto esta señora que hasta cacheteó a un miembro de la ayudantía. Imagínese usted, alguien tan desquiciado como Gilberto Lozano o el grupo de élite del que habla. Hay gente que me está diciendo en el chat que estoy extrapolándolo todo,
que estoy exagerando, que dejemos ya de tonterías, que otra cosa mariposa, que estoy confundiéndolo todo. ¿No le preocupa a usted? Estamos hablando de la seguridad del presidente López Obrador. Hoy el presidente, por cierto, ante esto, reconoce la labor de este miembro de la ayudantía, dice que se llama Abraham, dice que resistió como los machos, ahí en Rosarito, Baja California, y que bueno, pues que esta señora fue entrevistada precisamente por Sara Pablo, así que pues ahí lo tiene usted, imagínese, que es la que, bueno, motiva toda esta andanada de situaciones, que hasta ya se disculpó, pero que todo se va a dar a conocer, señoras y señores. Mire, se lo digo yo, la exigencia no tiene que ser de Antonio Ruiz, ni de Vicente Serrano, ni de Sin Censura. La exigencia tiene que ser de usted. Yo le estoy planteando mi punto. Yo respeto lo que usted opine. Si usted cree que yo estoy extrapolándolo, adelante. Pero yo no creo estar extrapolando las amenazas de Gilberto Lozano. Las acaba de escuchar y las ha escuchado tantas veces aquí en Sin Censura. Yo no tengo nada en contra de Gilberto Lozano. A mí me parece que cambió radicalmente de un momento a otro. Y sí creo que es un hombre poderoso. Ha estado al frente de empresas muy importantes como FEMSA. Ha estado al frente de equipos de fútbol, imagínese usted. Creo que no son habladurías ni situaciones así de que deberíamos tomarnos a la ligera. Creo que las autoridades deberían de actuar de inmediato.